Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. En el programa de hoy continuaremos con la serie sobre las dificultades que encontramos en la Biblia. Si no pudieron escuchar la primera parte de la serie, los invito a que visiten mi página en Facebook o mi página en línea apologeticaconmarta.org, en donde pueden escuchar todos mis programas radiales en archivo completamente gratis, catalogados por fecha o por temas, y allí también pueden encontrar una variedad de recursos relacionados a Dios, a la Biblia, a las doctrinas del cristianismo. Encontrarán recursos relacionados al ateísmo, al panteísmo, a sectas y a religiones mundiales, y encontrarán otras herramientas para incrementar su fe en Jesús y solidificar su esperanza en la vida eterna que encontramos solamente mediante Jesús. Nuevamente el enlace en línea es apologeticaconmarta.org. En el primer segmento llegamos a la conclusión de que la Biblia no puede errar. ¿Por qué? Porque, número uno, Dios no miente ni comete errores. Y la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, si es la palabra de Dios y Dios no comete errores, entonces su palabra en la Biblia no contiene errores. Todo lo que afirma Dios mediante su palabra es cierto. Cuando nos referimos a las escrituras bíblicas que no contienen errores, nos estamos refiriendo a las escrituras originales y no a las copias, aunque las copias sí contienen un alto porcentaje de ser confiables. En el último segmento estudiamos el primer error que cometen los críticos de la Biblia, y es el asumir que lo que no se puede explicar hoy nunca será explicable en el futuro. Hoy continuaremos estudiando los próximos 3 errores que cometen los críticos de la Biblia. El error número 2 es que el crítico automáticamente presume que la Biblia es culpable hasta que sea probada como inocente. O sea, que no nos dice la verdad hasta que sea corroborada completamente. Sin embargo, si le aplicamos este concepto a otras áreas de la vida, habría muchas personas inocentes injustamente encarceladas, y una sociedad no se podría desarrollar satisfactoriamente con personas inocentes en la prisión que no tienen la oportunidad de contribuir a la sociedad. Otro ejemplo es que si asumimos que los letreros no nos dicen la verdad y llegamos a uno que nos advierte de un barranco adelante, al no creer lo que nos dice ese letrero, podríamos caernos por el barranco. Sin embargo, la Biblia, como cualquier otro libro, debe de tomarse bajo la premisa de que nos está dando conocimiento de lo que los autores dijeron, vieron, escucharon y que ellos están compartiendo las experiencias que vivieron. Sin embargo, los críticos de la Biblia comienzan con la premisa de que la Biblia está mintiendo y tiene que probar su inocencia. El tercer error del crítico es el de tomar nuestra capacidad de cometer errores en nuestra interpretación y confundirla con la revelación de Dios, que nunca puede ser un error. En Juan 10, en el verso 35, Jesús afirmó que las Escrituras no pueden ser quebrantadas. La Biblia es un libro sin error y es irrevocable. Jesús mismo nos aseguró en Mateo 5, verso 18, que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Las Escrituras tienen la autoridad final al ser la palabra inerrante de Dios. De hecho, cuando Jesús estaba siendo tentado por Satanás durante los 40 días que estuvo en el desierto, antes de él comenzar su ministerio, Jesús utilizó las Escrituras del Antiguo Testamento para resistir las tentaciones de Satanás. Como leemos en Mateo 4, cuando Jesús tenía hambre y Satanás lo retó a convertir las piedras en pan,
Jesús le respondió a Satanás con Deuteronomio 8 en el verso 3, que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Luego, cuando Satanás retó a Jesús para que se tirara de lo más alto del templo, para que los ángeles rescataran a Jesús, el mismo Satanás utilizó las Escrituras para retar a Jesús. Satanás usó el verso en el Salmo 91, los versos 11 y 12 que dicen: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no te tropieces con piedra alguna. Fíjate cómo Satanás utilizó las mismas Escrituras y las aplicó con falsas intenciones para hacer que Jesús fracasara en su obediencia a Dios Padre. Asimismo sucede hoy día cuando sectas y cuando falsos líderes utilizan las Escrituras intencionalmente de manera torcida. Sin embargo, Jesús le contestó con la misma palabra de Dios en las Escrituras que dice que no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y ese verso aparece en Deuteronomio 6, verso 16. Pero Satanás tenía otro reto para Jesús, en donde lo llevó a una montaña bien alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, como si Satanás fuese dueño de todo. Y luego Satanás tuvo el atrevimiento de decirle a Jesús que si Jesús se postraba ante Satanás y lo adoraba, que Satanás le daría todo. ¿Cuántas veces tú mismo le has creído esa misma mentira a Satanás de una manera o de otra, con sus ofertas carnales y superficiales? Sin embargo, la respuesta de Jesús fue la de decirle a Satanás que se fuera, porque está escrito en la palabra de Dios que solo se adore al Señor nuestro Dios y que solo le sirvamos a Él. Nuevamente aquí Jesús le citó del libro de Deuteronomio en el capítulo 6, verso 13. Jesús también utilizó las Escrituras para resolver disputas. Por ejemplo, en Mateo 21 encontramos la parábola de los 2 hijos y la parábola de los ladrones malvados. Los labradores malvados se pretendían quedar con toda la viña que le pertenecía al dueño. Esa parábola se refiere a la responsabilidad que le había dado Dios al sacerdocio de cuidar de la viña del Señor. Pero el sacerdocio había abandonado egoístamente su responsabilidad, enriqueciéndose ellos de la viña sin cuidar del desarrollo espiritual de las personas. En la Biblia, Jesús es la vid y los que lo siguen son parte de la viña. Y cuando el sacerdocio rechazó recibir a Jesús como el Hijo de Dios, ellos estaban actuando como los ladrones malvados de la parábola. Para resolver la disputa entre el sacerdocio y Jesús, Jesús le dijo al sacerdocio en Mateo 21, ¿no han leído nunca de las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Esto es obra del Señor y nos deja maravillados? Eso es exactamente lo que dice el Antiguo Testamento en el Salmo 118, versos 22 al 23, que dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Jesús también utilizó las Escrituras para vindicar su autoridad. Jesús es esa piedra angular que los sacerdotes estaban desechando. Jesús es la cabeza y es el dueño de la iglesia. Fíjate que el significado de lo que dice la Biblia no cambia, pero nuestro entendimiento de su significado sí cambia. Según crecemos en nuestro entendimiento de la palabra de Dios, nos damos cuenta de ciertos detalles que a veces se nos escapan las primeras veces que leemos la Biblia. Por ejemplo, Adán es representante de la raza humana
y mediante Adán entró el pecado al mundo. Por otro lado, Jesucristo es representante de la raza humana, pero quien pagó por el pecado de todo el mundo, santificado a toda la humanidad. Jesús es conocido como el último Adán. El evento del éxodo judío puede parecer una historia más de cómo Dios rescató al pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Dios pudo haberle dicho a los judíos mediante Moisés que empacaran todo y que salieran hacia el desierto y que Dios se ocuparía de Faraón y de su milicia. Sin embargo, Dios les ordenó ser obedientes en llevar a cabo un rito conocido como la Pascua, antes de salir de la esclavitud de Egipto. Ese rito estaba lleno de significado, pues los detalles de ese rito apuntaban a Jesús como nuestra oveja perfecta, que pagó por los pecados del mundo cuando fue crucificado. Ese episodio está lleno de significado. Vamos a leer sobre ese evento para que capturen varios de sus detalles que salen a relucir en la vida de Jesús y en su obra de salvación. Comenzando con Éxodo 12, dice: En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: Este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificarán al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre del cordero, y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que por ley deberán conmemorar siempre. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Más adelante, en el verso 21 dice: Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: Vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Obedezcan estas instrucciones.
Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa para ustedes esta ceremonia? Les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor, y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Como ven aquí, esto no es solo una mera historia de cómo Dios sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto, sino que es también una sombra y una profecía de cómo Jesús sería nuestra oveja perfecta, que derramaría su sangre por nosotros, que nos sacaría de la esclavitud al pecado, y la muerte ya no pasará sobre nosotros, sino que seríamos bendecidos con recibir la vida eterna y con cuerpos resucitados como el de Jesús, que nos llevará a la tierra prometida, que es su reino en el cielo, como también luego será restaurado en esta tierra. Por eso la evidencia física de la resurrección es tan importante, porque la resurrección es el sello oficial de esa promesa verbal que nos dio Jesús y que fue escrita originalmente en papiros por testigos, y es la promesa a la vida eterna y a todas las demás profecías que aún están pendientes a cumplirse. Ahora, como mencioné antes, aunque la palabra de Dios es perfecta, mientras existan seres humanos imperfectos, siempre habrá interpretaciones erróneas de la palabra de Dios y puntos de vista falsos sobre lo que quiere decir Dios, como le hizo Satanás a Jesús usando la palabra, pero mintiendo en sus intenciones. También, como sabemos que los intérpretes pueden fallar, es necesario que no asumamos automáticamente que la ciencia tiene la palabra final y que la ciencia tiene la autoridad sobre la Biblia. La misma ciencia ha fallado muchas veces y la misma ciencia no puede dar una explicación real del origen de las cosas, ya sean visibles o invisibles. La ciencia no puede explicar el origen de las leyes naturales. No puede explicar el origen de los primeros principios, como las leyes de lógica tampoco. Por lo tanto, la ciencia puede explicar algunas cosas, pero no todas las cosas. Y cuando encontramos alguna dificultad entre la Biblia y la ciencia, es la palabra inerrante de Dios, la palabra perfecta de Dios, quien tiene precedencia sobre la realidad de cómo son las cosas. El error número 4 es el fallar en comprender el contexto del verso en la Biblia. Este es uno de los errores más comunes y es cuando el crítico toma un verso y lo utiliza completamente fuera de contexto. Si uno utiliza un verso fuera de contexto, uno puede probar lo que le da la gana usando la Biblia y este es un procedimiento erróneo. Por ejemplo, toma el verso en el Salmo 14 en el verso 1. Este verso dice, no hay Dios. Fuera de contexto, uno puede creer que la Biblia dice que Dios no existe usando este verso. Sin embargo, cuando ponemos el verso en su contexto, el verso completo lee, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. En su contexto apropiado, el verso dice que el necio es una persona corrompida que hace obras detestables, que no hace nada bueno, ya que en su corazón cree que Dios no existe. Es muy diferente a solo decir que Dios no existe, según los críticos dicen al tomarlo fuera de su contexto. Otro verso tomado fuera de contexto es cuando Jesús dijo en Mateo 5, en el verso 42, que al que te pida, le des. Sin embargo,
Esto no quiere decir que uno tiene la obligación de darles a las personas cualquier cosa que le pidan a uno. Uno no da dinero para drogas o para alcohol a cualquiera que le pida a uno para satisfacer sus vicios. Tampoco uno le da dinero indiscriminadamente a una persona que intencionalmente quiere vivir de la vagancia y desea aprovecharse de la benevolencia de otros. Lo mismo con los hijos. Uno no puede dar a los hijos todo lo que ellos pidan, ya que se crían con una mentalidad de que todos se lo merecen sin tener que ganarse las cosas o sin tener que trabajar por ellas. Eso conlleva a crear hijos ineptos, a ganarse la vida por sí mismos y a ser personas productivas en la sociedad. Repasando los errores de los críticos que hemos ya estudiado, los críticos erran al asumir que lo inexplicable no es explicable en el futuro. Los críticos erran en presumir que la Biblia es culpable hasta que se pruebe que es inocente. Los críticos erran en confundir nuestras interpretaciones errantes con la palabra perfecta de Dios. Y los críticos erran cuando fallan en comprender el contexto de los versos. En el próximo episodio vamos a continuar estudiando sobre cuáles son otros errores que comete el crítico de la Biblia en su búsqueda de responder a las dificultades que encontramos en la Biblia. Quiero también invitarlos a que visiten mi página en línea apologeticaconmarta.org o mi página en Facebook Apologética con Marta, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo completamente gratis. Los programas están disponibles por fecha en que salieron al aire y están también disponibles por tema en caso de que quieran utilizarlos para sus estudios personales o en grupo. Allí también van a encontrar el enlace para el estudio en DVD de apologética titulado Yo no tengo suficiente fe para ser un ateísta, el cual cubre los temas sobre qué son las cosmovisiones, cómo podemos saber que la verdad sí existe, cómo podemos probar la existencia de Dios mediante evidencias científicas y filosóficas, cómo sabemos si los milagros son posibles, cómo podemos saber si la Biblia es confiable, si Jesús es Dios y cuáles son las evidencias de la resurrección de Jesús. El enlace para obtener el DVD está en mi sitio en línea apologeticaconmarta.org o en mi página en Facebook Apologética con Marta. Y si tienen alguna pregunta o comentario, me pueden enviar un mensaje o me pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.